La semana pasada comenzamos con una pequeña serie de temas acerca de la iglesia como el instrumento de Dios para sus planes. La iglesia es el instrumento de Dios para sus planes. Estamos en esta segunda parte de nuestro tema respecto a la iglesia como instrumento de Dios para sus planes. La semana pasada vimos la implementación de ese plan. La implementación de ese plan se llama la obra misionera. Dios tiene un plan redentor. La historia de la redención se comenzó a echar a andar desde el momento que Dios creó a Adán y Eva, y luego todo lo que encontramos en la Escritura y toda la historia humana no es más que un recuento del plan de redención del Señor. Un plan que estaba desde la eternidad, un plan que no tiene tiempo, es atemporal, porque empieza en la eternidad y culmina en la eternidad. Sin embargo, Dios introdujo la historia del hombre, Dios introdujo al hombre mismo para hacer vernos ese plan glorioso de salvación. A esto se le llama la historia de la redención. Está registrada en la Escritura y comienza en Génesis y culmina en Apocalipsis. El plan o la historia de la redención no culminó con Cristo en la cruz del Calvario. Ahí se logró la redención, pero la historia de la redención comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Toda la Escritura es el libro de historia de la redención. Así que entonces hemos visto que la implementación de ese plan de la redención se llama misiones. Hoy vamos a ver en esta segunda parte la promesa, así le he puesto ahora, la promesa lapsa pero infalible del Señor. La promesa lapsa pero infalible del Señor. La iglesia es un instrumento de Dios para el cumplimiento de sus planes eternos. Por eso Pablo pronunciaba con gozo y alegría en Efesios capítulo 1, hablando acerca de el misterio que había sido revelado en otro tiempo, oculto, pero ahora revelado, y es precisamente este punto importante, cómo la iglesia llega a ser un instrumento en las manos de Dios para el cumplimiento de sus planes eternos. Así que, habiendo empezado precisamente la semana pasada con la implementación de ese plan que se llama misiones, vamos a continuar ahora con una promesa lapsa, pero infalible del Señor. Ahora déjenme recordar un poquito antes de introducirme a este punto. La implementación, hermanos, es o son las acciones necesarias para que algo funcione. Cuando hablamos de implementar algo, estamos hablando de qué acciones vamos a llevar a cabo para que algo comience a andar. Tenemos un plan, pero ahora hay que implementarlo, y la implementación es qué acciones se van a llevar a cabo para que algo comience a funcionar. Ahora recuerden que el plan de redención del Señor, manifestado en toda la Biblia como la historia de la redención, era precisamente, y este es el plan del Señor, era que a través de su muerte o la muerte de Cristo, las ovejas de Cristo tuvieran vida eterna. Usted no va a encontrar nunca en la Escritura, hermanos, lo que se llama la redención indefinida. No, la redención siempre ha sido definida. La muerte de Cristo fue eficaz, fue definida, fue concreta en la cruz del Calvario. Él no murió por algunos que quisieran, Él no pagó por algunos que quisieran aprovechar ese pago, Él no hizo esto por a ver quién quería, no. Había una definición de redención, y cuando la Biblia habla de esa definición de redención, lo menciona así: Cristo murió por su iglesia. ¿Por quién murió Cristo? Por su iglesia. No por aquellos que no iban a ser su iglesia, sino que Cristo murió por su iglesia. Puesto que la muerte de Cristo es efectiva y es real, entonces el pago es real. Cristo murió por su iglesia. Pero también la Biblia establece y dice que Cristo murió por sus ovejas. Miren, Juan 10, 27 al 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Vean el énfasis en la palabra de lo que Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz, es posesión mía, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que entonces la vida eterna es una exclusividad de las ovejas de Cristo. Ahora, en todo el capítulo 10 de Juan no hay ninguna duda respecto a la soberanía de Dios respecto a este asunto en la relación de Cristo con sus ovejas y con la salvación. Miren, ellas
Dice todo el capítulo 10, si ustedes lo leen, estas ovejas oyen de manera sobrenatural la voz del Señor. Ellas comenzaron a entender, comprender y identificar la voz del Señor. Después estas ovejas no solamente oyen la voz del Señor, sino que también ahora de manera dirigida van hacia Cristo en el llamamiento que el Señor hace hacia estas ovejas. Así que entonces estas ovejas oyen de manera sobrenatural la voz del Señor y luego son dirigidas por el Señor hacia Cristo, porque Cristo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo atrajere. Entonces hay una soberanía en todo esto, en la relación de Cristo, el Padre y sus ovejas. Pero hay algo sumamente importante en todo esto, es que precisamente en esa relación tan especial, el buen pastor manifiesta su amor, un amor sublime, un amor único, al entregar su vida por las ovejas. Ahora, dentro de todo el plan redentor del Señor, las primeras ovejas que tendrían la bendición de la vida eterna y de conocer y seguir a Cristo eran las ovejas de Israel, las ovejas perdidas que estaban en Israel. Por eso Cristo vino a Israel. Por eso Cristo llegó a ese grupo, a esa gente, y desarrolló su ministerio, porque los primeros que deberían, las primeras ovejas que deberían de obtener ese beneficio de la salvación, del plan redentor del Señor, era precisamente las ovejas de Israel, no todo Israel. Recuerden que el término oveja se refiere a una propiedad exclusiva de Cristo que el Padre le dio. No todo Israel es o son las ovejas del Señor, sino algunas dentro de todas ellas. Pero es importante entender que en la implementación de este plan, los primeros beneficiarios de la redención eran las ovejas de Israel. Esto le dijo Cristo a una mujer cananea que vino a buscar ayuda en él, y que de pronto sus discípulos enojados le dijeron: Señor, haz que se vaya esta mujer, que ya no esté molestando. Y luego Cristo les revela algo. Mateo 15, 23 y 24 dice: pero Jesús le respondió palabra. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿En dónde estaba el ministerio de Cristo? ¿En dónde el ministerio de Cristo dentro del plan redentor y la historia de la redención? ¿A dónde había sido enviado Cristo? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dentro de ese plan redentor, de esa historia de la redención que nos es revelado aquí en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, se nos revela que en ese trayecto de la historia de la redención, el ministerio de Cristo estaba supeditado, estaba limitado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es sumamente importante entenderlo, hermanos, para que entendamos el papel de la iglesia. ¿Dónde era el ministerio de Cristo? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero, puesto que nosotros tenemos un plan y una historia de la redención en la Escritura, nos damos cuenta que no solamente las ovejas de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, eran destinatarias de la salvación o de la redención. No solamente para ellos. No era exclusivo para las ovejas perdidas y escogidas de Israel solamente. El plan de redención incluía también a ovejas dentro de los gentiles. Y esto dice en Juan capítulo 10, versículo 16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora, dentro del plan de redención del Señor, estaba claro que el ministerio de Cristo estaba enfocado a las ovejas de Israel, y después Cristo, ¿qué haría para traer las otras ovejas? El ministerio de Cristo estaba enfocado a las ovejas de Israel, estaba limitado geográficamente, étnicamente al pueblo de Israel. Pero había más ovejas que no eran de ese redil, eran de los gentiles en todo el mundo. Así que, ¿qué iba a utilizar Dios para traer a esas ovejas? ¿Dónde está precisamente que en ese plan de redención, donde Cristo estaba limitado geográfica y étnicamente a las ovejas de Israel, cómo iba a traer Dios a esas ovejas de todos los gentiles? Bueno, es precisamente que aquí
Dios nos manifiesta el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia está manifestado en esta necesidad dentro del plan redentivo de Dios: traer a las otras ovejas al rebaño del Señor. Es por ello que la iglesia es un instrumento de Dios para la consecución del plan eterno de Dios. Es por ello que la iglesia se convierte en ese instrumento preciado en las manos del Señor. Así que entonces, ¿cómo le llamamos a precisamente la implementación del plan del Señor a través de la iglesia, que es su instrumento para lograr traer a aquellas ovejas que están en todas partes del mundo? ¿Cómo le llamamos a esa implementación del plan del Señor utilizando a esa iglesia para que aquellas ovejas de todas partes del mundo, de todas las naciones, de todas las etnias, de todas las lenguas, de todos los estratos y de todas las posiciones políticas y sociales y religiosas, sin restricción y sin falla, sean traídos al redil del Señor? ¿Cómo le llamamos? Misiones. Misiones. Así que, hermanos, tenemos que reevaluar nuestra posición como iglesia. No podemos simplemente decir, tenemos un mes misionero y un énfasis nada más en el mes de misiones. No puede ser. El propósito de esta iglesia es la consecución de los planes del Señor. En el plan redentor del Señor, la única manera de traer otras ovejas de otros lados al redil del Señor es mediante la obra misionera. Pero déjenme decirles algo, hermanos, que ese plan del Señor de misiones está asegurado. Es decir, no hay falla. Este plan no tiene falla. El plan del Señor no tiene restricción, no tiene falla, y ese plan del Señor está total y completamente asegurado. ¿Por qué lo digo? Bueno, en un pequeño vistazo al futuro de la eternidad. En un pequeño vistazo, el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 11, nos dice que ese plan de misiones funcionó. Vean, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿De dónde vinieron todos aquellos que cantaban y honraban a Cristo como el Redentor? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esa es una mirada al futuro. ¿Funcionó el plan del Señor, hermanos? Sí funcionó. Sí funcionó. Y luego dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número, el número de aquellos que fueron alcanzados por este plan del Señor de misiones, ¿cuántos serán? Incontable, millones de millones. De todas las épocas a partir de la ascensión de Cristo. De todas las épocas, de todas las etnias, de todos los lenguajes, de toda posición, de cualquier estrato, de todos los lugares, el plan implementado por el Señor para su iglesia como instrumento en el cumplimiento de su plan redentor, llamado misiones, funcionó. Tenemos un vistazo hacia el frente. Así fue, funcionó, hermanos. Está asegurado. Así que hemos visto también la semana pasada cómo es que el Señor implementó ese plan en el versículo 8 para que funcionara de acuerdo a la manera que el Señor quiere. Ya lo estudiamos la semana pasada. Hemos visto cómo ese plan estaba asegurado en la eternidad ya. Pero lo que estamos tratando de hacer, hermanos, en estos días, es ver cómo nosotros, como una iglesia, resultado de esa obra, de ese plan implementado por el Señor, ahora aquí en Ciudad Juárez, esta iglesia, como resultado de todo eso, ¿cómo es que esta iglesia debe proseguir con ese plan? ¿Cómo debemos proseguir con ese plan? ¿Cómo podemos ser partícipes del glorioso plan del Señor? ¿Cómo deberíamos hacerlo y implementarlo y movernos y poner en alto y poner en nuestra mente que ese plan del Señor es el propósito de Dios para esta iglesia? ¿Para qué? Para que no nos convirtamos en una iglesia disfuncional, hermanos.
que no cumple el propósito para lo cual fue sacada dentro de la gente de esta ciudad. Y ese propósito no fue para reunirnos y sentir de manera extrasensorial la presencia del Señor, al adorarle y al estudiar su palabra y al crecer en conocimiento. Todo eso abona y ayuda y bendice nuestras vidas y nos sentimos gozosos de todo ello, pero al final de regresar a nuestra casa cada domingo deberíamos preguntarnos, y ya avanzamos un poco más hacia ese plan, estamos encajando, seguimos dándole vuelta a ese engranaje todavía para seguir, o nos hemos detenido, porque después de haber escuchado la palabra, después de haber cantado, después de haber hecho tantas cosas en nuestras reuniones semanales, deberíamos de decir, estamos avanzando, porque el plan del Señor debe seguir siendo, o debe, en la implementación debe de continuar. Debemos cumplir con ese propósito por el cual Dios plantó esta iglesia en este lugar. La semana pasada les comenté que tenemos 7 años que no sale un misionero de nuestra iglesia. Tenemos 7 años que no iniciamos una obra nueva. No nos hemos esforzado por continuar con ese plan. Pero hermanos, no podemos seguir así. No podemos seguir de esta manera. Necesitamos que Dios sacuda las conciencias y los corazones y la comodidad de los creyentes de esta iglesia. Y entonces que nos dispongamos no en un mero triunfalismo emocional o en un decisionismo inconsciente a estar dispuestos a ser usados para continuar con el plan del Señor. No. Pero lo que sí necesitamos es ser sacudidos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra comodidad, y quisiéramos ver que muchos de nuestros jóvenes estén considerando, aparte de tener una carrera y pensar que eso es el final de su vida, estén considerando que Dios les quiere utilizar y que eso que están estudiando ahora solamente es un medio para lo que finalmente es lo principal en sus vidas. Y queremos ver que muchos de ustedes, adultos o ancianos, que quizás han culminado ya su vida laboral, estén pensando no solamente cómo sobrevivir o cómo pasar los últimos días en comodidad, sino ver qué podemos hacer para continuar con el plan del Señor de la obra misionera. Necesitamos ser sacudidos de nuestra comodidad. Pero eso no será posible, hermanos. Eso no es posible si no volvemos a la Escritura y observamos qué es todo aquello que dio inicio a este movimiento de Dios en la obra misionera. ¿Qué fue lo que originó y movió a esa primera iglesia y las siguientes iglesias? Si nosotros no regresamos y estudiamos estas cosas, entonces nos llenaremos de motivaciones personales, de frases y eslogan bonitos que encontramos en internet o en muchos lugares, otras partes, y diríamos amén, todo eso. Pero si no volvemos a la palabra del Señor y no vemos lo que Dios hizo para sacudir la mente, el corazón, la comodidad de creyentes para iniciar su plan redentor, entonces seguiremos siendo probablemente una iglesia, un grupo de gente que solamente se mantiene aquí de alguna manera, de alguna forma reunida, pensando, hermanos, que estamos haciendo lo que a Dios le agrada, pero en realidad estamos desobedeciendo terriblemente. La semana pasada, en la introducción de este tema, les dije que la iglesia ya había sido establecida con la muerte de Cristo, pero aún no era funcional, no estaba funcionando como iglesia. No estaba desarrollando el plan del Señor. ¿Por qué no estaba haciéndolo? Había 3 dificultades que son las que estamos estudiando precisamente en estas mañanas. Hay 3 dificultades que el Señor solucionó y arregló para que la iglesia fuera funcional y pudiera continuar y pudiera seguir. Primero, era que el Señor Jesús, su fundador, había muerto. Esa era la primera dificultad. Sí estaban reunidos allí, pero hasta ese momento, ese grupo en realidad no funcionaba como nada, porque en ese momento el fundador de ellos había muerto, el Señor Jesucristo. Y precisamente es como nos dice el inicio del libro de los Hechos, cómo es que Dios venció esa primera dificultad presentada para un grupo de personas que se estaban configurando como una iglesia para cumplir los planes del Señor. ¿Cuál fue?
la manera que el Señor arregló este asunto? Bueno, lo arregló resucitando a su Hijo Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que ese asunto fue arreglado porque Él se presentó delante de todos ellos con pruebas indubitables, es decir, que Él era el Señor, y les dio una orden: ustedes van a ser testigos de mí a partir de ahora en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa primera dificultad había sido quitada, como lo vimos la semana pasada, en los versículos 1 al 3. Nada más para que lo repasen, lean conmigo, versículos 1 al 3 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, es decir, muerte, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que se aparece Cristo, los ve, les ordena, los comisiona, y el primer asunto que como iglesia necesitaban arreglar es ahora haber visto a su fundador vivo. Realmente, Él está vivo, es el Señor, y somos entonces una iglesia real y verdadera. Ahora, había una segunda dificultad que tenía que arreglarse para que la iglesia fuera funcional. Y esta segunda dificultad es que la persona del Espíritu Santo, quien les daría el poder y que los capacitaría para cumplir con la tarea, no había venido todavía sobre ellos. Si la iglesia, hermanos, no hubiera sido investida de ese poder mediante el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, la iglesia no pasaría de haber sido un grupo de rebeldes opositores, escondiéndose por aquí y por allá. No hubiera pasado de ser una cofradía religiosa perseguida. No hubiera pasado de ser una secta recalcitrante judía, manteniéndose todavía en las antiguas costumbres judías. Se requería que el Espíritu Santo le diera a esta iglesia un poder sobrenatural para que dejara de ser toda esa clase de grupos que podrían haber sido llegado o que pudieron haber sido, para que pudiera entonces realmente entender y comprender cuál era su propósito. Se requería del Espíritu Santo para que la iglesia tuviera un poder sobrenatural que lograra lo que ya nos fue revelado: encontrar a esas ovejas que son los millones de millones que van a estar adorando y alabando al Cordero en la eternidad. Entonces, ¿cómo se solucionó este segundo problema? El primer problema, el fundador muerto, se solucionó con la resurrección de Cristo. El segundo problema, para que la iglesia fuera funcional, era un poder especial del Espíritu Santo. ¿Y cómo se solucionó este problema? Bueno, no alcanzaremos a ver la solución completamente esta mañana, pero avanzaremos una parte y, si Dios permite, concluiremos la otra semana para luego entonces enfocarnos a la tercera dificultad que también ya les adelanté la semana pasada. Para que la iglesia fuera funcional, no solamente necesitaba que su fundador estuviera vivo, no solamente necesitaban el poder del Espíritu Santo, sino que también necesitaban, para que la iglesia fuera funcional, necesitaban un elemento humano que aún hacía falta. Les faltaba una persona, no una persona divina, un elemento humano. Para que la iglesia fuera funcional era necesaria una persona más. Y veremos eso, a qué nos referimos con ello ya en la última parte de nuestro estudio. Así que ahora, simple y sencillamente, comencemos. ¿Cómo se resolvió esta segunda dificultad? ¿Cómo solucionó el Señor esta segunda dificultad? El poder del Espíritu Santo sobre un grupo de personas comunes y corrientes, para que dejen de ser gente que se escondía por cualquier lado o cualquier parte y fueran realmente impactando a donde quiera que ellos iban con un mensaje transformador de la vida de cada persona que entendía y escuchaba este mensaje. ¿Qué hizo el Señor para solucionar esto? Bueno, están los versículos 4 y 5. Vean por favor, hermanos. Vamos a nuestra lectura de esta mañana, versículos 4 y 5, donde nos vamos a enfocar precisamente en estos dos versículos. Lean conmigo. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cómo se solucionó y cuál era el plan del Señor para que la iglesia fuera funcional
en el propósito de la obra misionera, bueno, la solución era recibir la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Recibir la promesa del bautismo del Espíritu Santo. El Señor traería el bautismo del Espíritu Santo a este grupo de personas para que entonces la iglesia comenzara a ser funcional. Ahora, es muy importante, hermanos, aclarar a qué nos referimos en esta promesa del bautismo del Espíritu Santo. Nuestro título de esta mañana es que la promesa del Padre es una promesa lapsa, pero infalible. Es una promesa lapsa, pero infalible. ¿A qué nos referimos con el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Porque eso era necesario para que esta iglesia comenzara a ser funcional. Y lo primero que tenemos que decir es que la promesa no es la promesa del Padre, no es la promesa de la venida del Espíritu Santo. La promesa del Padre no es la promesa de la venida del Espíritu Santo en sí misma. Más bien, la promesa es una manifestación de la obra del Espíritu Santo en lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. La promesa no era la venida del Espíritu Santo, era el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, para entender esto un poco más, tenemos que recordar una lección muy básica de teología. Muy básica, para que podamos entender esto mucho mejor y no caer en errores en todo este inicio de entendimiento de lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Recuerden esto, la promesa no es la venida o la aparición del Espíritu Santo, es el bautismo del Espíritu Santo como promesa. Ahora, ¿por qué digo que no es la aparición del Espíritu Santo o de la persona del Espíritu Santo viniendo a esta tierra? ¿Por qué no lo es? Porque precisamente hay una lección básica de teología. Dios es una sola deidad. ¿De acuerdo, hermanos? Dios es un solo Dios, pero está manifestado en tres personas. Dios es un solo Dios manifestado en tres personas. Ahora, si las tres personas son el mismo Dios, ¿tiene cada una de ellas las mismas perfecciones de Dios? Es decir, el Padre es omnipotente, el Hijo entonces es omnipotente y el Espíritu Santo es omnipotente. Sí, tienen que tener las mismas, no unas más, no unas menos, no uno un poco más y otro un poco menos. No, tienen que tener exactamente las mismas para que sean el mismo Dios, pero en tres personas. Ahora, les pregunto, ¿el Padre es omnipresente? ¿El Hijo es omnipresente? ¿El Espíritu Santo es omnipresente? Sí, hermanos. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que vendría el Espíritu Santo? Es decir, ¿no estaba presente? Muchos dicen y muchos piensan que el Espíritu Santo vino entonces, que apareció ahora en la historia, pero eso es incongruente con todo el desarrollo de la Escritura. Las tres personas están presentes en cada una de las obras que se han llevado a cabo desde el inicio de la historia humana. Cuando el Señor comenzó la creación de este mundo, allí estaba el Padre ordenando y allí estaba el Hijo como palabra llevando a cabo, y el Espíritu Santo dice que se movía sobre la faz de las aguas. Ese movimiento es un movimiento creativo, no es un movimiento un movimiento sin intención y simplemente ahí de una presencia, es un movimiento creativo llevando a cabo también una obra creacional. Así que entonces el Espíritu Santo ya estaba en ese momento, en el momento de la creación de este mundo y de este universo. En Juan capítulo 16, versículo 7 nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y algunos dicen: ahí está, ya ve, el Espíritu Santo aún no estaba aquí. No se refiere a eso, se refiere a la obra del Espíritu Santo que vamos a ver precisamente en esta labor. Así que la promesa no es la promesa de la venida del Espíritu Santo, sino la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Y no se refería a que no estaba presente aquí, porque Él ya estaba presente y estaba obrando desde la creación. El Espíritu entonces se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo vino continuamente para dar un poder sobrenatural. Vino, por ejemplo, sobre Sansón
y continuamente vino sobre él para darle un poder sobrenatural para lograr las obras del Señor. También el Espíritu Santo vino para aquellos que construyeron el tabernáculo, a Aholiab y Bezaleel, para que lo hicieran perfectamente conforme al modelo que estaba en el cielo. Dios les dotó de una visión, de un talento, de un don especial para poder hacerlo, y fue obra del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo estaba ya presente precisamente porque David mismo reconocía que él no podía huir del Espíritu de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si fuera allá o acá, en cualquier parte, tú estás allí. El Espíritu de Dios estaba ahí. Así que el Espíritu Santo estaba presente en cualquier otra parte. Y el mismo Espíritu Santo fue el que hizo que concibiera María para que Jesús naciera humanamente. Y es el mismo Espíritu Santo que llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Y es el mismo Espíritu Santo con el cual, en el poder de él, el Señor Jesucristo hizo todos los milagros. En Hechos capítulo 10, versículo 38, nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él mediante el Espíritu Santo. Así que definitivamente, hermanos, no podemos decir que la promesa era la venida del Espíritu Santo. Él ya estaba aquí, estaba operando desde la creación, siempre, en todo tiempo, en todo el Antiguo Testamento, en el ministerio de Cristo, estaba ya operando. Pero esta promesa del Padre se refería a la obra que realizaría en la iglesia. Lo hizo en Cristo, lo hizo en la creación, lo hizo en el pueblo de Israel, pero aún faltaba una obra que el Espíritu Santo tenía que hacer, y es en la iglesia. Así que lo tenía que hacer para que esta iglesia no fuera disfuncional, sino funcional, en lo que el Señor para eso la diseñó. Ya existía el Espíritu Santo, ya existía la iglesia en ese momento, pero no funcionaba con los propósitos del Señor. ¿Qué necesitaban ellos para funcionar como iglesia? Si ya estaba el Espíritu Santo, ya estaba ahí, y ya estaba el grupo de personas. ¿Qué necesitaban ellos para que la iglesia funcionara en la implementación del plan del Señor, que es misiones? ¿Qué necesitaba, hermanos? ¿Qué necesitaba? El bautismo, es todo lo que me estoy diciendo, ¿verdad? ¿Qué necesitaba? El bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu ya estaba el grupo de iglesia ahí, pero necesitaban el bautismo, y esa era la promesa del Padre para este grupo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, antes de saberlo y de decirlo, hay que reconocer que esta promesa era una promesa del Padre, una promesa que el Padre le dio a un grupo de personas redimidas, y que el Señor Jesucristo se las enseñó a sus discípulos. Él se las enseñó. Vean, dice en el versículo 4, estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Así que entonces, esta promesa del Padre, que es el bautismo del Espíritu Santo, ya se los había enseñado el Señor. Ya les había dicho y les había recordado que esta era una promesa necesaria para que ellos funcionaran como una iglesia. Entonces hay que reconocer que esta enseñanza no era nueva para los discípulos. Les dijo que el Padre tenía una promesa de provisión incalculable e inigualable mediante la persona del Espíritu Santo, y les dijo que si Cristo no se iba de aquí, entonces la obra del Espíritu Santo no se podría llevar a cabo en ellos como grupo. La razón es que la obra de Cristo en la tierra ya había terminado. Él había venido a establecer su iglesia mediante su muerte en la cruz del Calvario, y ahora le correspondía al Espíritu Santo manifestar su obra. ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo manifestaría el Espíritu Santo su obra en este grupo? Mediante el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, aún antes de decírselos, el Señor Jesucristo dijo que ese bautismo era una promesa segura y necesaria. Segura y necesaria. Tal que menciona que así como Juan los había bautizado, ven el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, esa promesa era segura. Tan así como Juan los sumergió en el agua, también así ustedes deben de ser bautizados con el Espíritu Santo. Antes de que veamos qué es el bautismo del Espíritu Santo, hay que reconocer dos cosas respecto a esta promesa del Padre. Primero, que esta promesa es una promesa lapsa. Esta promesa es una promesa lapsa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué significa este término de lapso? Bueno, quizás ustedes han escuchado esta frase o esta palabra lapso algunas veces. Ese es un adjetivo que se habla cuando alguien comete un error. Entonces se dice que una persona tuvo un lapsus, ¿qué? ¿Lo han oído? Es una expresión coloquial, un lapsus brutus. Simplemente es una caída. A eso se refiere, una caída. Es un término muy usado así, de esta manera, respecto a eso. Pero déjenme decirles que eso es quizás el término más coloquial y más utilizado. Una caída en un error, algo que se comete un error, pero no es la única acepción que se le da a esta palabra. De hecho, esta palabra tiene también otra forma, no tan usual, pero muy importante para que nosotros la entendamos. Esta palabra, cuando se refiere a periodos de tiempo, la palabra significa plazo, plazo, lapso, plazo de tiempo. Así que esta promesa del Padre, ¿cuál es la promesa del Padre? ¿El Espíritu Santo? ¿Hermanos? No, el bautismo del Espíritu Santo. La promesa del Padre, que es el bautismo del Espíritu Santo, es una promesa lapsa. Es decir, tiene un cumplimiento, un periodo de tiempo en que se debe de cumplir. Hay un plazo, un periodo de tiempo para que se cumpla. Cristo lo dijo en el versículo 4. Vean por favor en el versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Así que tenían que esperar. ¿Esperar qué? Un lapso de tiempo. Tenían que esperar la promesa del Padre. Y eso no se refería al momento enseguida, en este momento ya, sino a un periodo de tiempo. Y lo confirma precisamente en el versículo 5, cuando les dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que al menos podemos decir que no era en el día inmediatamente siguiente, ni ese mismo día recibirán el bautismo del Espíritu Santo, sino que no, dentro de no muchos días iban a recibir ese bautismo del Espíritu Santo. Ahora, entendiendo que esta es una promesa lapsa, tiene un cumplimiento de tiempo, entonces también tenemos que ver que en esa misma promesa hay algo muy importante que hay que observar. Dice: vosotros seréis bautizados dentro de no muchos días. Y esto nos habla precisamente de la obligatoriedad de esta promesa, de la firmeza de esta promesa. ¿Por qué? Porque el Señor no le dejó a este grupo de gentes que buscaran el momento de su bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. El Señor no le dijo: busquen anhelosamente y ardientemente ser bautizados por el Espíritu Santo. No, Él no les dijo que buscaran en oración, en ruego y en éxtasis y con demandas que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. No. Nos habla precisamente que esta promesa tendría que venir a ellos de manera segura. Dios la había prometido, no se les dijo que la buscaran. Ellos iban a ser bautizados, porque si la iglesia es el instrumento de Dios, entonces Dios tenía que darle la habilitación a esa iglesia para funcionar en la obra que Dios había mandado para esta iglesia, y eso tendría que venir con el bautismo del Espíritu Santo, algo que no tenían que buscar ellos, sino simplemente esperar. Esperen la promesa. Esperen la promesa, porque seguramente y muy seguramente se va a hacer dentro de no muchos días. Así que esta promesa lapsa era segura, era en un periodo de tiempo, pero hay una pregunta más. ¿Cuánto tiempo tenían que esperar? ¿Cuánto tiempo tenían que esperar para que
esta promesa se hiciera efectiva en esta iglesia? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ustedes me lo van a decir con algunos textos que les voy a mencionar para que los estudien, los vean rápidamente. Si sienten un poquito de cansancio, esfuérzase un poquito y escudriñen la escritura en este momento. ¿Tienen un poquito de calor, hermanos? ¿No? Pues sí. ¿No? Bueno. ¿Cuánto tiempo tenían que esperar? ¿Cuál es la promesa, hermanos? ¿La venida del Espíritu Santo? No, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué es el bautismo del Espíritu Santo? Para habilitar a la iglesia y poderle darle funcionalidad en la obra que el Señor había dado. Para eso había una promesa, el bautismo del Espíritu Santo. Es lapsa, no se iba a cumplir en ese momento, ni al día siguiente, al menos en algunos días. Ahora la pregunta es, ¿cuántos días tenían que esperar esto? Y esto es importante, ¿por qué, hermanos? Porque a partir de ese momento la iglesia es funcional. Es decir, ahí está el edificio, ya se creó, está listo, pero aún no funciona. Es el día de la apertura, es el día del, ¿cómo se llama? Cuando abre uno y corta el listón, de la inauguración. Es el día de la inauguración. ¿Cuánto tiempo tenían que esperar ellos para que la iglesia comenzara a ser funcional? Vean, por favor, en el versículo 3. Vean el versículo 3. ¿Lo tienen? No pierdan de vista, hagan cuentas, ustedes van a decir al final cuánto tienen que esperar. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, lean conmigo, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora vean, Cristo había muerto, esa era la primera dificultad, pero ya resucitó. ¿Cuánto haya pasado de la resurrección hasta este momento de encuentro con ellos? 40 días. Se presentó con pruebas indubitables, indudables de que era Cristo. ¿Qué pruebas manifestó? Bueno, vemos una de ellas. Le dijo a Tomás, ve aquí mi costado, ve aquí las heridas en mis manos. Yo soy. Le presentó muchas pruebas. Les presentó pruebas indubitables de que Él era el Cristo. Ya habían pasado 40 días. Ahora, tengan en mente esto, habían pasado 40 días desde ese momento, que están ahí reunidos. Ahora, quiero que vean algo en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 23, por favor. Levítico 23, versículo 15. ¿Están ahí, ya hermanos? Bueno, leamos, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ahora, no van a entender todo este pasaje si no les explico brevemente a qué se refiere todo el pasaje. Está hablando de algunas festividades. Y la primera festividad que se menciona es la fiesta de la Pascua. Y dice que en la fiesta de la Pascua, entre las tardes del día 14 y el día 15 debe sacrificarse el cordero pascual. Y que después, dice, después del primer día de reposo, deben traer una ofrenda de gavillas que se llaman las primicias. Después de la muerte del cordero pascual, hay que traer la ofrenda de primicias al templo. ¿Cuándo? Después del primer día de reposo, después de la muerte del cordero pascual. ¿Cuál es ese día, hermanos? Después del día de reposo, ¿qué día es de la semana? ¿Qué día es? Domingo. Domingo. Ese es domingo. Vean el versículo 5, ahí lo menciona, versículo 5, dice, y contaréis desde el día que sigue, 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y luego sigue versículo 6, versículo 11, por favor. Y dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Cristo murió y el siguiente día de reposo era el día sábado. El día que Cristo murió era un día de reposo de gran solemnidad. Y luego un reposo donde no podían trabajar absolutamente nada, y después viene el día de reposo semanal. Después del día de reposo semanal traían una ofrenda que se llamaban las primicias. ¿Qué día era ese? El día domingo. En nuestra era cristiana es el domingo de resurrección. ¿Sí? ¿Hermanos? El domingo de resurrección. Pues a ver, recapitulando esta parte.
¿qué día moría el Cordero Pascual? Entre la tarde del 14 y el 15 del mes primero, del año judío, el mes de Nisan, que nosotros cae entre marzo y abril, dependiendo, pues es un calendario lunar. Después de eso, ¿qué deberían de hacer? El día domingo, el primer domingo después del Cordero Pascual, de la muerte del Cordero Pascual, traer las ofrendas llamadas primicias. ¿Sí? Hermanos, ¿qué sucedió? Con Cristo murió ese día, 14 y 15, murió el día de la fiesta pascual. ¿Qué sucedió el domingo? Resucitó. ¿Cómo llamado Cristo? Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es primicias de los que durmieron. Es decir, la resurrección de Cristo es la ofrenda del Padre respecto a Cristo como una manifestación de lo que será nuestra resurrección. Cristo es las primicias de los que durmieron. Ahora, ¿cuántos días transcurrieron, hermanos, de la resurrección de Cristo hasta este momento que estamos hablando aquí en nuestro pasaje? ¿Cuántos días? 40 días. Ahora noten, volvamos al versículo 15 otra vez, por favor. 15 de nuestro pasaje de Levítico 23. Vean, contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Ese día de reposo cuál es? Domingo. El día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuánto deben contar? 7 semanas. ¿Cuántos días son? 49. 49 días. Ahora, ¿dónde está? Acabando los 49 días, ahora van a hacer una fiesta importante. Cuando acaben los 49 días, vendrá una fiesta importante. Versículo 16. Vean esta fiesta. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis, ¿cuánto? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta fiesta? 50 días. ¿Cómo? La fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Miren, hay un plan perfectamente del Señor y nada tiene que ver así con esta forma. Todo Dios lo ha diseñado perfectamente. Estableció un día en que moriría el Cordero Pascual y lo instituyó con una fiesta que se llama la fiesta pascual. Instituyó un día donde deberán traer unas primicias después del día de reposo, se llama las primicias dadas, y es domingo de resurrección. Y después de eso viene una fiesta donde ahora sí todo eso que se elaboró y se llevó a cabo tiene un propósito y una función. Y esta fiesta debe llevarse a cabo 50 días después, en la fiesta de Pentecostés. ¿Qué pasó, hermanos? ¿En qué día estaban ellos aquí ahora? ¿El grupo con Cristo? ¿En qué día? El día 40. ¿Qué viene en el capítulo 2? Que vamos a observar la próxima semana. ¿Qué viene en el capítulo 2? Vean ahí. La venida del Espíritu Santo con su bautismo en versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Así que esta promesa lapsa, hermanos, del bautismo del Espíritu Santo, aún le faltaban ¿cuántos días? 10 días. 10 días. Y mi pregunta es, ¿por qué el Señor no invistió del Espíritu Santo con el bautismo a la iglesia en el momento que ascendió? Ese mismo día Cristo ascendió. Ese mismo día ascendió. ¿Por qué no los bautizó de una vez ahí? ¿Por qué no bautizó a la iglesia ese día allí? O diríamos, se le acabó el tiempo y tenía que irse ya. ¿Por qué esperó 40 días el Señor y dejó 10 días entre su promesa, entre su subida y el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, a esta fiesta llamada Pentecostés, por los 50 días, cuando Cristo le dijo a sus discípulos de esta promesa que vendría sobre ellos el bautismo, está manifestada precisamente en este momento especial de la iglesia. 10 días faltaban para ese bautismo del Espíritu Santo. En la fiesta del Pentecostés, todo estaba perfectamente estipulado, ordenado y cuidado para que la iglesia comenzara a iniciar con el plan del Señor. Sin el bautismo no podrían cumplir. Sin el bautismo del Espíritu Santo no podrían cumplir ni implementar la obra misionera, ni ser funcionales como iglesia. Así que entonces ahora volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es entonces el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es entonces? Bueno, es lo que veremos la próxima semana.
Vamos a orar, por favor. Padre, te rogamos y te suplicamos, Señor, que nos ayudes para que al observar tu palabra, Señor, sepamos que nuestra iglesia y cada uno de nosotros, Señor, no somos personas o no es nuestra iglesia en un grupo que apareció de pronto, que se atribuye cosas. No somos un grupo espontáneo que brinca a la historia. Hay toda una historia perfectamente prefigurada. Y si nosotros, Señor, alcanzamos a ver toda esa historia de nuestro pasado, entonces estamos capacitándonos, Señor, para continuar en este presente con tu plan de redención, con tu historia, la historia de redención. Ayúdanos, Padre, porque si quizás hemos estado dormidos, si quizás, Señor, hemos estado muy cómodos, por si quizás, Señor, hemos estado pensando que no somos parte de ese plan redentor y que simplemente estamos aquí nada más para reunirnos cada domingo y llevar a cabo algunas cosas y hacerlas cada vez mejor, pero no estamos cumpliendo con tu plan y propósito de implementación de tu obra redentora a través de la obra misionera como uno de los instrumentos que somos para llevarlo a cabo, Señor. Si no estamos haciendo es porque no entendemos, Señor, o quizás nos sentimos como esa gente espontánea que surge en cualquier lado, en cualquier parte. Pero tenemos toda una historia, Señor. Y ayúdanos a comprenderla y a entenderla para amar esa labor y ese propósito para lo cual tú nos has puesto en este lugar. Te ruego por cada hermano, por cada hermana, por cada joven y señorita, Señor, que quizás su pensamiento está limitado por sus condiciones, por sus circunstancias, pero que no sea dispuesto de todo corazón para decir, Señor, aquí estoy. Si te place y tú quieres y es tu plan eterno que yo te sirva, entonces aquí estoy. Te ruego, Señor, que permitas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, desde el más pequeño hasta el más grande, a que podamos disponer nuestro corazón y ser sensibles a esa voz de tu llamado. Necesitamos continuar con este plan que tú has delineado desde hace 2000 años e implementado, Señor, hace 2000 años, pero que es un plan eterno. Ayúdanos, Padre. Sacude nuestra mente, nuestro corazón, nuestra comodidad y permítenos considerar por un momento que quizás nosotros seamos ese instrumento que tú quieres en esta iglesia para continuar con tu plan en la obra de redención que se está llevando a cabo. Te lo ruego, Señor, te lo suplico por Cristo Jesús. Amén.